Uno de los conceptos teóricos que vamos a usar para el estudio de la historia de la educación y la educación física es el concepto de sistema educativo. Los sistemas educativos nacionales implican un conjunto de instituciones de educación formal diferenciadas por niveles y relacionadas entre sí, controladas por el Estado y sostenidas al menos en parte por él, que expiden certificados o credenciales y en el que se desempeñan docentes formados y acreditados también por el Estado. Braslavsky, que es uno de los autores que ustedes tienen para leer, dice que los sistemas educativos cumplen, los sistemas educativos modernos, o sea, los que se crearon hace 200 años, cumplen tres funciones. La primera es distribuir conocimientos, valores, actitudes, ideas a la población. La segunda función es estamentalizar a la población a partir de los saberes, ideas, valores de los cuales se van apropiando. ¿Qué quiere decir esto? Uno podría decir que si uno transita a un nivel de sistema educativo, puede ubicarse en una posición, en un estamento en la sociedad al que podríamos identificar como nivel educativo alcanzado. Si uno atraviesa más de un nivel educativo, puede posicionarse en un estamento cultural o social diferente. Entonces, Braslavsky dice que la función del sistema educativo, la segunda función, es ayudar a ubicar, a esto se trata de la idea de estamentalizar, a ubicar a las personas en distintas posiciones sociales, distintos estamentos, en función de los años del sistema educativo recorrido, en función de los niveles alcanzados de educación. La tercera función que dice Braslavsky que cumplen los sistemas educativos es construir un discurso, o sea, un conjunto de ideas que justifica o legitima o hace entender como justo esa estamentalización o esas posiciones que cada uno alcanzó. ¿Qué quiere decir esto? Que además de distribuir saberes, de permitirnos ubicarnos cada uno de nosotros en una posición en función de los años del sistema educativo que recorrimos, también genera una idea de la que todos somos parte y aceptamos, de que si logramos una posición debido a un título, a una credencial conseguida a través de años de esfuerzo de educación, esa posición, ese estamento que ocupamos es justo, es legítimo. Entonces, una de las funciones del sistema educativo es distribuir conocimiento, posicionar a las personas en función de ese conocimiento en un lugar social, en una ocupación, en un oficio, y a su vez traducir para todos que esas distintas posiciones obtenidas son justas, son legítimas porque son producto del mérito, de un mérito personal, de un mérito familiar, de un esfuerzo institucional. Ahora bien, todos los sistemas educativos en todo momento histórico, manifiestan tendencias a la unidad y a la diferenciación. Una manera de entender esto es decir que, por ejemplo, unidad significa las mismas prestaciones educativas para todos, con condiciones de aprendizaje similares, con métodos similares, con infraestructura, condiciones materiales similares. En el punto opuesto, podemos pensar la tendencia a la diferenciación, que la podríamos entender como diferentes prestaciones educativas para diferente población, con diferentes condiciones materiales, con diferentes estrategias de enseñanza. Estas tendencias a la unidad y a la diferenciación se pueden expresar tanto en el sentido horizontal como en el sentido vertical. ¿Qué es una tendencia a la unidad en el sentido horizontal? Significa que transitando el mismo nivel educativo, todos los niños reciben la misma prestación con condiciones equivalentes de aprendizaje, con condiciones materiales equivalentes. Por ejemplo, si pensamos en la escuela primaria, los contenidos básicos comunes son pensados para todos los niños. Se piensa que todos los maestros tienen que enseñar con métodos nuevos y similares, que las condiciones de aprendizaje tienen que ser iguales para todos y a su vez que la infraestructura material de la escuela tiene que ofrecer las mismas oportunidades a todos los niños. ¿Qué entendemos por diferenciación en el eje horizontal? Bueno, justamente lo contrario, que hay diferente prestación educativa, aún en el mismo nivel primario, o sea, diferentes escuelas primarias,
que enseñan no todas lo mismo, que no ofrecen a todos los niños las mismas condiciones, que no tienen a los maestros todos formados de la misma manera. Vuelvo a decir que lo que Brolaski dice que los sistemas se manejan entre estas tendencias, a la unidad, tratando de dar a todos lo mismo, o a la diferenciación, lográndole dar a todos cosas diferentes. También hay puntos intermedios. Pasando a la dimensión vertical, podemos decir que un sistema educativo tiene una tendencia a la diferenciación vertical. Eso es básico porque un sistema educativo está compuesto por niveles educativos, por grados educativos, los cuales distribuyen saberes de cada vez mayor complejidad, pero en ese eje vertical las instituciones pueden estar dirigidas o coordinadas desde un mismo órgano central, ser un sistema educativo centralizado, o la organización y gestión de las instituciones puede estar llevada adelante por distintas oficinas de gestión. Nuestro sistema educativo actual, por ejemplo, es diferenciado desde el punto de vista vertical, no solamente porque hay grados y niveles, sino porque también está descentralizado y las escuelas, instituciones de cada provincia están reguladas por un ministerio de educación o una oficina de educación provincial. Estas tendencias a la unidad y a la diferenciación se combinan con otras dos funciones del sistema educativo, que es la función de democratización o distribución de saberes, o la función opuesta, que es la de concentración o monopolización de saberes. ¿A qué nos referimos con que el sistema educativo distribuye y democratiza saberes? Si me posiciono entre fin del siglo XIX y mediados del siglo XX, diría, un sistema educativo democratiza y distribuye saberes cuando está organizado con tendencia a la unidad, es decir, piensa para todos los niños que recorren la escuela primaria los mismos saberes, con los maestros formados de la misma manera, con edificios escolares construidos con la misma calidad y con los mismos recursos metodológicos. Y esa idea de tendencia a la unidad es la que lleva a la democratización o distribución del conocimiento acumulado. En el sentido opuesto, y ubicándome en el mismo momento histórico, podría decir que si el sistema educativo no estaba organizado con tendencia a la unidad, sino con tendencia a la diferenciación, es decir, que algunos grupos, sectores, clases les distribuía un tipo de saber que no distribuía para otros, esa tendencia de organización diferenciada con tendencia a la diferenciación del sistema educativo permitiría o daría lugar a que en algunos de estos grupos, clases o sectores se concentre el saber, es decir, se ejerce el monopolio respecto a determinados saberes que en última instancia dan habilidades, poderes y posibilidades. Entonces, si pensamos en el momento de creación de los sistemas educativos y en nuestra línea del tiempo, si nos posicionamos entre 1810 y 1955, casi, podríamos decir que el sistema educativo organizado con tendencia a la unidad se proponía la democratización del conocimiento acumulado, es decir, la distribución del saber acumulado para la mayoría de la población. Y que esto rompía con el monopolio del saber que pudo haber existido antes de que se organizara un sistema educativo nacional, cuando la educación era una cuestión privada, particular, cuando cada uno recibía la educación que podía por el sector social al que pertenecía, por ejemplo. En ese momento podríamos decir que el saber acumulado estaba monopolizado entre aquellos que tenían el acceso a este saber o el acceso a la capacidad de pagar a quienes tenían ese saber y les podían enseñar. Ahora bien, las tendencias a la unidad y a la diferenciación, que parecía tan claramente apuntar a la democratización una y al monopolio la otra hasta mediados del siglo XX, como les dije hace un rato, hasta más o menos 1955, empezaron a tener un efecto diferente a partir aproximadamente de la década 60 del siglo XX. En ese momento es cuando se logra, para la historia de la educación que va desde la sanción de la Ley 1420 hasta ese momento, la mayor cantidad de matrícula, o sea, la mayor expansión de la matrícula al nivel primario, y la escuela primaria logra incorporar a un 75% de chicos en edad escolar. Pensado el sistema con tendencia a la unidad, en ese momento,
con esa matrícula y esa tendencia a la unidad, el sistema educativo empieza a tener problemas de eficiencia. ¿Qué quiere decir problemas de eficiencia? Que los chicos repiten, se desgrana y abandona el sistema educativo. Entonces, la tendencia a la unidad, en ese momento histórico, parecía dejar de servir a la democratización y parecía, aún como un efecto no deseado, ayudar a la concentración de saber, a la monopolización, porque aquellos chicos que abandonaban o desertaban la escuela porque no entendían lo que se les enseñaba, se quedaban fuera de la posibilidad de acceder al conocimiento acumulado. ¿Por qué pasaba esto? Porque en ese momento histórico, cuando se incorpora casi un 75% de chicos en edad escolar a la escuela, podríamos decir algo que parece una obviedad. La escuela se hace más heterogénea, es decir, las aulas se hacen más heterogéneas. Y esos maestros que enseñaban a todos por igual, a todos de la misma manera, a todos como si fueran uno, a todos los mismos conocimientos, fueron eficientes, lograban enseñar y que los chicos aprendan para un grupo de chicos. Aquellos chicos que quizás venían de trayectorias familiares escolarizadas, aquellos chicos que pertenecían a familias o sectores sociales que venían en el sistema educativo desde hacía varias décadas, pero resultaba ineficaz para aquellos chicos que eran primera generación de escolares. A estos chicos la tendencia a la unidad los dejaba fuera. Y es a partir de ese momento que se empieza a pensar que para lograr la democratización del conocimiento hay que combinar de una manera sutil, particular, las dos tendencias, la tendencia a la unidad, lo mismo para todos, con la tendencia a la diferenciación, el reconocimiento de las diferencias de quienes son los sujetos que aprenden. Entonces, en términos generales, estos conceptos de unidad, diferenciación, democratización y monopolio nos permiten entender qué pasa con los procesos de selección de conocimiento, de distribución del conocimiento y con la diferenciación del conocimiento vinculada a la diferenciación social. Hay otros dos conceptos importantes que plantea Braslavsky que están vinculados a todo esto. Uno es el concepto de segmentación. El concepto de segmentación hay que pensarlo en la dimensión horizontal del sistema educativo. La segmentación es la diferenciación horizontal llevada a su máxima expresión, llevada a un grado tal que se asocia a la clase social de pertenencia de los alumnos. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando digo diferenciación horizontal, me imagino todas las escuelas primarias de gestión pública de la provincia de Buenos Aires. Y reconozco en todas esas escuelas que tienen mejores y peores condiciones materiales, escuelas que tienen maestros mejor y peor formados, escuelas que reciben chicos con más capital económico y cultural que otras, y escuelas que en algún punto, por estas características de diferenciación, logran distribuir los saberes de diferente manera. Eso nos habla de un nivel primario diferenciado, con tendencia a la diferenciación. A nivel de las instituciones y las prácticas, ojo, porque la ley no dice eso. A nivel macropolítico, todos los niños deberían aprender lo mismo y tener el acceso al mismo tipo de conocimientos. Ahora bien, este nivel primario diferenciado de la provincia de Buenos Aires sería solo diferenciación si no fuera que acontece lo que acontece, que es que estos diferentes tipos de escuela, diríamos rápidamente, que otorga educación de distinta calidad, se asocia o se articula con población de distinta clase social, atendiendo la escuela de peor calidad a los sectores sociales más desfavorecidos que tienen menos posibilidades de demandarle al sistema. Y quedando las escuelas de mejor calidad atendiendo a aquellos sectores sociales que tienen recursos y además mayor capacidad de demanda a la escuela. Cuando un nivel del sistema educativo está diferenciado de esta manera, que los diferentes tipos de escuelas se articulan, se asocian, se vinculan con diferentes clases sociales, hablamos de una sociedad segmentada y de un sistema educativo segmentado. Un sistema educativo segmentado es un sistema educativo que no tiende a la democratización, sino que por defecto, aunque nadie se lo proponga, vamos a decir así,
que ninguna política lo diga especialmente, permite que se concentre o no se distribuya y que exista el monopolio del saber. El otro concepto que nos falta conocer es el concepto de articulación, que hay que pensarlo en la dimensión vertical. Decimos que un sistema educativo está articulado cuando cada nivel cumple con la función para la cual se creó y prepara al alumno para pasar y tener éxito en el nivel siguiente. El nivel inicial socializa, integra, enseña el comportamiento social y también prepara la condición de alumno, es decir, para el acceso a la escuela primaria. La escuela primaria transmite los saberes elementales y si está en un sistema educativo articulado, deja listo a los alumnos al terminar el 7º grado o el 6º, depende de la jurisdicción, para entrar con éxito en la escuela secundaria. Y así lo mismo con la educación superior. Un sistema educativo articulado, es decir, que cada nivel transmite lo que le corresponde, enseña los contenidos pensados para el nivel, pero piensa a su alumno y le da las herramientas a su graduado como para que vaya al nivel siguiente con éxito, es un sistema educativo articulado y es un sistema educativo que favorece la democratización del saber, porque prevé trayectorias educativas que atraviesan todos los niveles para todos los estudiantes. Un sistema educativo desarticulado, es decir, que cada nivel se ocupa de sí mismo y no piensa o no le importa o no anticipa que sus alumnos graduados van a ir al nivel siguiente, es un sistema educativo desarticulado. Un sistema educativo desarticulado no le da las herramientas a los estudiantes que terminan cada nivel para entrar al siguiente con éxito. Y en ese punto favorece la concentración o monopolio del saber. Si nos ponemos a pensar en nuestro sistema educativo, diríamos que la mayor articulación se da entre el nivel inicial y la escuela primaria. Por la edad que tienen ustedes como estudiantes, seguramente, y si fueron al jardín de infantes, en el preescolar, seguramente ya la maestra les habrá hablado de la escuela primaria, habrán usado algún elemento de la primaria, habrán visitado escuelas primarias, porque el nivel inicial los piensa a los niños como escolares de la escuela primaria, que es obligatorio. No pasa lo mismo entre el nivel secundario y el nivel superior. El nivel medio, la escuela secundaria, no necesariamente piensa a todos sus estudiantes y sus graduados como estudiantes universitarios. Y no solo no los piensa a todos como ellos, sino que tampoco le da todas las herramientas para pasar al nivel superior. Y es ahí donde se dan las mayores desarticulaciones en nuestro sistema educativo. Con estas ideas terminamos los conceptos generales con los que vamos a estudiar la historia de la educación. Y en la próxima parte de la clase teórica nos vamos a centrar en los conceptos específicos, los que tienen que ver, los que nos van a ayudar a pensar qué entendemos por educación física, qué entendemos por cultura física y qué entendemos con la ciencia de la educación física o el conocimiento teórico disciplinar. Este tema está planteado en un video que está en nuestra página, en nuestra plataforma, que se llama ¿Qué es la educación física? Y es un video de una entrevista que hice con Tulio Guterman, que es el editor de la revista fdeportes.com. Ese video les va a poner claramente nuestras definiciones centrales específicas.